bien, continuamos con más apuntes y estamos en este bloque con el doctor José Browell, que es médico clínico. Bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vos por la invitación. Hace mucho que no lo teníamos, ¿eh? Me sacaron de agenda. No, siempre está en la agenda y muchos más con estos temas que tienen que ver con la actualidad, con el clima, los cambios de clima, el frío, bueno, broncoespasmos, neumonías, bronquitis. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en esta época? Bueno, en esta época tenés varias consultas, las que más son la respiratoria, porque casi todas tienen un origen ya predestinado, que la persona que tiene asma tiene sus crisis, tiene su broncoespasmo, también las personas alérgicas, no solamente es dérmica, sino en la parte respiratoria, y como consecuencia estas patologías por consulta, y más que consulta, dejando pasar días con los signos y síntomas, eso sí. ¿Cómo comienza esto? Porque decimos, bueno, un cambio de clima, por ahí estoy con, rinitis, tengo una molestia, un resfrío. ¿Y qué tengo que hacer en esos casos? ¿Ya ir a la consulta, esperar un poco más? Las personas que padecen, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, vamos a hablar no como insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo, las personas asmáticas y las personas alérgicas son las más propensas a estos climas, ¿no? Sobre todo porque en la consulta se llega tarde. Sí, porque el asmático, el que ya tiene broncoespasmos, ya sean niños, adolescentes o adultos, tienen sus primeras medicaciones, entonces, por ejemplo, un PAP, alguna dexametasona, van cubriendo los signos y síntomas hasta que se agravan y ahí recién consultan. Entonces, en esos casos sí, lo conveniente es consultar ante los primeros síntomas. Claro, el gran porcentaje de los pacientes ya están como caratulados por el hecho de padecerlo, ¿sí? Pero al llevar días, ¿sí? Con una dexametasona, un salbutamol, una nebulización, y no pasa, que no debe pasar 24 horas para que pueda consultar con su médico, porque después viene la automedicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo fiebre, tengo que tomar un antipirético, porque me duele la garganta, un antibiótico, y así sucesivamente la consulta. Que eso está mal, digamos. Obviamente, que sí. Esos son errores que pueden, por ahí inclusive... los errores que van cometiendo el paciente. Claro, pero digo, esos errores pueden ocultar ciertos síntomas de van gravedad. Ocultando los síntomas que el paciente ya conoce. Si tuvo un broncoespasmo hace 2 meses, en el verano, que también se da por los aire acondicionados, los cambios de clima, de la salida del aire hacia el calor. Entonces, bueno, me voy a tomar el medicamento. No voy a tomar, tomo 5 o 6 días y después sí se puede ir agravando. ¿Por qué? Porque tiene el síndrome febril, ya se complica con una faringitis, etcétera, y sigue la automedicación. ¿Sí? Entonces, Rosa tomó amoxicilina y le pasó, bueno, tomemos nosotros lo mismo. Claro, y eso va incrementando porque los pacientes tienen a su alcance en las góndolas de varias farmacias, ¿sí? Entonces piden ibuprofeno, paracetamol, un antibiótico. A veces en la misma farmacia se le aconseja, lleva este para la tos, este para esto, o sea, como un dispensario muy abierto donde todos los pacientes tienen la posibilidad de adquirir, pero no a consultar. Claro, sí, siempre es importante tener el diagnóstico, exacto. Por supuesto. Y en el caso de las personas, digamos, por ejemplo, nunca yo fui alérgica, nunca tuve asma, pero bueno, en esta época es como que empiezo con ciertos síntomas. Los síntomas ¿Cuáles son los síntomas de alarma para ir a consultar? Los síntomas más de alarma son, obviamente, comienza con una discapacidad para la respiración, ¿sí? A veces agitación, digamos. Una agitación, el paciente sí se siente con varias pulsaciones o como que le sube la presión, ¿sí? Lo que no se puede distinguir en niños y adolescentes, pero las personas adultas o adultas mayores sí. Y bueno, y ahí ya deben consultar. Obviamente 24 horas estamos frente a un broncoespasmo, que se da muchas veces a la noche. Otras cosas que se debe tener en cuenta en pacientes que están sufriendo por primera vez, esos abscesos de tos, falta de aire,
que se deben acostar semisentados porque les falta el aire. Bueno, con respecto a eso debe consultar inmediatamente, porque también enmascara, puede darse como una bronquitis o algún principio de neumonía, que ya ahí tenemos que ver desde la parte infectológica. Claro. Pero y hacer también un diagnóstico diferencial. Y diferencial, sobre todo si es acompañado con un síndrome febril. Claro. Que aparece o desaparece, ya me va a pasar, debe consultar. Bien. ¿Y cuáles son los estudios que se hacen? Es decir, el examen clínico fundamental. ¿Y qué más se suele pedir? Sobre todo se pide una placa de tórax, ¿sí? Y los signos y síntomas que obviamente ya el paciente lo relata o se ve en el consultorio. Más agravados, sí, podemos hacer un hisopado de fauces, etcétera, pero con una buena lectura clínica, la clínica es madre, los signos y síntomas del paciente, con una placa de tórax, una RX, es suficiente para ver los campos pulmonares comprometidos o no, para hacer los diagnósticos diferenciales. Y el tratamiento, por supuesto, va a depender siempre de... siempre va a depender, por ejemplo, porque puede ser que este paciente tenga broncoespasmo, sea alérgico e hipertenso. Aparte, puede ser, aparte de hipertenso, diabético. O sea, tenemos todo un contexto, combo, digamos, y la persona... Claro, y que el individuo no son todos iguales y que tampoco responden a la misma medicación cuando tienen sus abscesos de broncoespasmo o acompañado por la insuficiencia respiratoria. ¿Y cómo hacemos prevención? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué precauciones tenemos que tomar en esta época para no caer en eso? Claro, las precauciones en sí, los pacientes que ya se saben alérgicos o que ya han tenido estos procesos de broncoespasmo, sobre todo estamos ya casi 9 días de lluvias, de humedad, los ambientes están muy cerrados, la humedad se condensa. Bueno, una de las prevenciones es más en la casa, airear al menos 1 hora, ¿sí? Porque siempre es cerrado o por cuestiones laborales o que nadie está en la casa. Eso, cuando hace frío y hay sol, inclusive se mantiene cerrado. Cerrado, entonces sí. Bueno, al primer solcito abrir todo, entonces. Exactamente, o ahora, no digo que se abra de par en par por las lluvias, pero tener una parte de una ventana, abrir 1 hora por día, se da mucho también en estas circunstancias por los elementos, por ejemplo, frazadas, etcétera, donde estaban en los placares, se vienen a sacar y empiezan también los abscesos como de alergia. Exactamente. O sea, fundamental entonces la ventilación y eso desde el ambiente. Y en lo personal, ¿hay algo que pueda hacer para prevenir? Es decir, tomar mucha vitamina C, no sé, todas estas cuestiones. Ahí pasamos otra vez a la otra parte en la que cada individuo es súper diferente. Y con su médico de cabecera sí tiene que ver como a todas aquellas personas que ya están predispuestas a padecerla, que el mismo médico sea el que lo lleve con alguna vitamina, algo que me aumente el sistema inmunológico, porque muchas veces esto se deriva a bronquitis, faringitis y neumonía. Claro, es la complicación. Es la complicación donde se deben utilizar antibióticos y a veces cuesta mucho más, casi 10 días para sacar un paciente estabilizado. Claro, pero sobre todo en personas que tienen por ahí, como decís, la inmunidad deprimida por algún motivo. Claro, sí. En el caso de los diabéticos, en el caso de los obesos, los ancianos. Los niños. Los niños son los que más sufren porque están en la escuela, por ejemplo, los chicos que van al jardín. Evitar también, una de las cosas es el hacinamiento. Más ahora. Estar en lugares cerrados durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, por eso también preguntan a veces los pacientes, ¿y que no me puedo ir al cine una hora? Bueno, tampoco será lo mismo, porque son también ambientes climatizados, pero es parte de una de las prevenciones. Claro, por lo menos saber qué y evaluar a ver qué es mejor por ahí. Claro, y otra de las cosas también en la semana, para que también los que miran el programa, 3 casos de gripe A, 10 casos de gripe... Bueno, porque otra vez se puede llegar a formar como una psicosis. Entonces, volvamos a lo mismo, es consulta a tiempo con su médico, ¿sí? Y que 1 o 2 síntomas que sean relacionados a la respiración, volvemos a hablar más caseramente, consulte con su médico. Claro, y sobre todo si hay fiebre, por ejemplo. Por supuesto. ¿No?
Y que sean bien diagnosticados. Claro, y recordar las medidas de prevención en cuanto al lavado de mano, el uso Exactamente, de alcohol, eso, ¿no? sí, por supuesto. Funcionó, y es funciona que para todas las para gripes. siempre la forma de toser, ¿sí? Con el brazo, en forma de el lavado de mano constante, pero creo que la población también ya tomó conciencia por otros brotes que se han tenido. A no olvidarse. Y a no olvidarse en esta prevención para no conformar como la psicosis colectiva de que hay un caso, me dijeron, en la escuela, en el grado de mi hija, hay 3 casos, hay 10 casos, le mandamos o no a la escuela, o sea, las prevenciones también deben estar los padres en comunicación con directivos escolares, en los trabajos comunicando con su médico laboral de cada empresa, porque sí va a conformarse como una psicosis que no debería si tenemos la educación y la prevención adecuada. Pero si sabemos que alguien con gripe es conveniente que no vaya, por ejemplo, que no asistan esos días. No, por supuesto, como escuela, siempre. ¿no? En ese caso sí, cualquier tipo de gripe. Después de haber consultado con su médico, obviamente teniendo en cuenta el riesgo que puede padecer el núcleo tanto familiar, laboral, escolar. Contagiando, eso sí, el tema del contagio. Bueno, doctor, muchísimas gracias, como siempre. ¿Dónde lo encuentran a usted si quieren consultar, si quieren ser atendidos? En Córdoba 1677, segundo piso. Ahí es en pleno Córdoba, centro. Córdoba y Buenos Aires. Bien, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerla. Gracias, Mónica, a vos. Bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más apuntes.